Hay un lugar en el planeta donde el silencio pesa más que la gravedad. Donde lo que se ve, jamás se cuenta. Y donde las puertas solo se abren hacia adentro, para que nada, ni nadie, salga. Me refiero al Área 51. Oficialmente es una base militar. Extraoficialmente, es un agujero negro de secretos. Durante décadas, ex empleados han desaparecido sin dejar rastro. Científicos han sido borrados de registros oficiales. ¿Pero por qué? Porque dentro de esos hangares ocultos, se rumorea que no solo se esconden naves. Se esconde tecnología imposible. ADN que no es humano. Autopsias de entidades que no nacieron en este mundo. Y un proyecto secreto que ha sido alimentado por lo desconocido y por el miedo. Ahora ponte cómodo, estás por ver los 7 misterios más oscuros del Área 51. Número 1. Tecnología extraterrestre. Dicen que el mayor salto tecnológico de la humanidad no vino del ingenio, sino de un accidente estrellado en el desierto. El incidente de Roswell de 1947. El incidente fue desmentido en menos de 24 horas, pero lo que pocos saben es que lo que cayó del cielo no fue un simple globo meteorológico. Ingenieros, militares y agentes fueron trasladados a una instalación altamente clasificada, el Área 51. Ahí comenzó uno de los secretos mejor guardados del siglo XX. Pero, ¿por qué llevar los restos a una base en medio del desierto? Porque el material no era de este mundo. Aleaciones imposibles, componentes sin tornillos, estructuras internas que no obedecían las leyes físicas que conocemos. Así nació la ingeniería inversa extraterrestre. Se reclutaron científicos de élite, pero no todos regresaron. Algunos murieron en condiciones inexplicables. Otros simplemente desaparecieron. Y aún más perturbador, los prototipos comenzaron a funcionar. Uno de esos artefactos emitía una frecuencia no terrestre. Y alguien, o algo, respondió. ¿Qué ocurrió después? La señal fue captada en una madrugada sin luna. No tenía patrón humano. No era ruido. Era respuesta. Los informes clasificados revelan que tras ese contacto, el ritmo dentro del Área 51 cambió. Se intensificó la vigilancia. Se restringieron los accesos. Algo se estaba probando en secreto. Un ex empleado, cuya identidad permanece protegida, confesó antes de desaparecer: estamos jugando con algo que no comprendemos, y ya nos está mirando. ¿Pero qué lograron construir? Se habla de aeronaves con capacidad antigravitacional. De propulsores que no requieren combustible. Incluso, de dispositivos capaces de alterar el espacio-tiempo. Aunque parezca ciencia ficción, figuras como Bob Lazar han jurado trabajar con sistemas que no pertenecen a la Tierra. La tecnología estaba tan avanzada que incluso los mejores físicos solo podían teorizar. Así que recurrieron a la imitación sin entender el propósito. Pero, si copiaron mal algo que no comprendían, ¿qué abrieron? Algunos sostienen que el Área 51 ya no solo experimenta con objetos. Lo hace con puertas, dimensiones, presencias. Porque una vez que invocas lo que viene del otro lado, ya no puedes ignorar su atención. Y cuando las luces extrañas cruzan el cielo del desierto, no están observando. Están esperando algo. ¿Pero qué? Y más importante, ¿cuándo? Número 2. Autopsias y experimentación con seres no humanos. Durante años nos dijeron que eran avistamientos, malentendidos, globos meteorológicos. Pero lo que ocurre tras los muros del Área 51 es mucho más perturbador y está documentado. En 1997, un ex técnico en bioingeniería del gobierno filtró un conjunto de imágenes que mostraban algo inconfundible: una mesa metálica, quirófanos sellados y un cuerpo de apariencia no humana abierto en canal. Pero eso era solo la superficie. Los archivos desclasificados por la CIA en 2013 confirmaron operaciones biológicas que jamás fueron informadas al Congreso.
¿Por qué ocultar algo así, si solo eran restos de una nave? Porque no lo eran. Autopsias realizadas bajo luz ultravioleta. Órganos desconocidos. Estructuras óseas imposibles de replicar en primates. Y una constante, los cuerpos emitían señales electromagnéticas residuales incluso días después de haber sido extraídos del desierto. Seres vivos, máquinas biológicas o algo más. Lo que sigue te hará cuestionar lo que consideras real. Porque algunos aseguran que los cuerpos no estaban muertos, aún. Los rumores hablaban de cuerpos. La verdad, sin embargo, iba más allá, estaban intentando replicarlos. Después de cada autopsia en el Área 51, los restos no eran incinerados ni almacenados. Eran trasladados bajo máxima seguridad a un sector desconocido del complejo S4. ¿El motivo? Experimentación directa. Documentos filtrados por excontratistas revelaron que los científicos intentaron integrar tejidos de estas entidades a células humanas. No por curiosidad científica, sino por órdenes militares. Buscaban lo imposible, crear híbridos. Pero hubo consecuencias. Testigos protegidos aseguran que, tras los primeros intentos de fusión genética, aparecieron efectos colaterales. Alteraciones mentales en los científicos, pérdida total de la noción del tiempo, incluso alucinaciones compartidas. Algunos hablaban idiomas que jamás habían estudiado. Otros desaparecieron sin dejar rastro. ¿Por qué continuar con los experimentos? Porque esos seres poseían una biología que desafiaba las leyes de la física. Órganos capaces de regenerarse. Cerebros sin hemisferios. Sangre con propiedades superconductoras. Así que no los diseccionaban solo para entenderlos. Querían duplicarlos. Y tal vez, reemplazarlos. En 2002, un apagón total dejó fuera de comunicación a la base por 7 minutos. Cuando las líneas volvieron, se ordenó la evacuación del nivel subterráneo 3. Nunca se explicó qué ocurrió allí. Lo único confirmado es que esa noche, 2 helicópteros Black Hawk fueron derribados por una energía desconocida. Ahora entiendes por qué el silencio. Porque si alguna de esas entidades aún está viva, ya no están en observación. Podrían estar aprendiendo. Número 3. Experimentos genéticos y híbridos humanos alienígenas. Algo ocurrió bajo tierra, pero jamás fue revelado. Dentro de los niveles más restringidos del Área 51, existen laboratorios de los que no hay planos, solo testimonios fragmentados. Allí, según filtraciones, no se estudiaban armas ni aviones, sino ADN. Se habla de cámaras subterráneas con aislamiento biológico, techos metálicos cubiertos de humedad y pasillos sellados con puertas biométricas. No había ventanas. Tampoco relojes. ¿Por qué? Porque los sujetos de prueba no debían tener noción del tiempo. Científicos como Dr. Alfred K. Bender, desaparecido en circunstancias sospechosas, habrían participado en cruces genéticos entre material humano y tejido de origen desconocido. El objetivo, crear entidades biológicamente adaptadas a múltiples ambientes. Pero aquí viene lo más perturbador. Algunos informes describen organismos con cráneos desproporcionados, piel grisácea y ojos completamente negros. Seres que se movían, pero no hablaban. Solo observaban. Lo más aterrador es lo que sucedió con los empleados que hablaron. Uno a uno, fueron silenciados o desacreditados. Algunos simplemente desaparecieron. Pero lo más inquietante no son los híbridos que crearon, sino los que podrían estar vivos, allá afuera, esperando instrucciones. Si los rumores son ciertos, el Área 51 ya no es solo un centro de investigación, es un criadero. Según documentos desclasificados parcialmente en 2017 bajo el programa ATIP, existen referencias codificadas a entidades biológicas no humanas en interacción directa con personal militar. Pero, ¿quién autorizó estas pruebas?
Hay nombres, pero ninguno confirmado. Lo que sí está claro es que la manipulación genética no se detuvo en organismos simples. Testigos que trabajaron en instalaciones vecinas al área S4 describen la presencia de incubadoras cilíndricas, dentro de las cuales flotaban formas humanoides conectadas a tubos. Algunos tenían extremidades humanas, pero ojos como de reptil. Otros parecían niños, pero emitían frecuencias sónicas ininteligibles. ¿Errores de laboratorio? ¿O prototipos exitosos? Ahora surge la pregunta más escalofriante: ¿cuántos de estos híbridos escaparon al control? Hay reportes aislados de encuentros con seres que no se ajustan a ninguna clasificación biológica conocida, especialmente cerca del corredor de Nevada. Incluso pobladores locales han denunciado la aparición de niños que no parpadean y que parecen leer pensamientos. Pero hay algo más. Algunos teóricos sostienen que ciertos altos funcionarios del gobierno ya no serían completamente humanos. La infiltración, dicen, empezó en los años 80. ¿Podría el experimento haber salido del laboratorio y estar gobernando desde dentro? Quizá el mayor secreto del Área 51 no es lo que oculta, sino lo que ya dejó escapar. Número 4. Programas de control mental. Todo comienza con una pregunta que nadie quiere responder: ¿hasta dónde puede llegar el gobierno para manipular tu mente sin que lo sepas? Durante años, los archivos del proyecto MKUltra han sido objeto de especulación. Pero pocos saben que lo que se filtró al público era apenas la superficie. Los documentos más oscuros, los que jamás fueron desclasificados, apuntan directamente al desierto de Nevada. Más allá de los ovnis y las naves recuperadas, hay una verdad más incómoda: el control absoluto de la conciencia humana. Pero, ¿por qué ocultarlo? Porque admitirlo significaría aceptar que la voluntad de una persona puede ser borrada, reescrita o incluso sustituida. Testigos internos han descrito salas sin ventanas donde el tiempo parecía distorsionarse. Cámaras donde sujetos eran sometidos a luces estroboscópicas, frecuencias sónicas y combinaciones químicas que no aparecen en ningún manual médico. El patrón se repite: empleados que ingresan al programa y luego desaparecen sin dejar rastro. Otros regresan, pero sin recuerdos. Y lo más inquietante, hablan en idiomas que nunca aprendieron. Lo más peligroso no es lo que ya se ha hecho. Lo más peligroso es lo que aún se sigue haciendo. ¿Qué descubrieron dentro del Área 51 que justifica borrar mentes enteras? La respuesta puede ser más oscura de lo que imaginas. La historia se vuelve aún más perturbadora cuando analizamos los testimonios de científicos exiliados. Uno de ellos, bajo identidad protegida, afirmó que en una de las instalaciones subterráneas del Área 51 se experimentaba con tecnología que no era de origen terrestre. No eran solo drogas ni hipnosis. Era algo más, algo que podía implantar pensamientos, generar recuerdos falsos y alterar la percepción de la realidad en cuestión de minutos. ¿Suena imposible? Entonces habría que preguntarse por qué muchos exempleados han desarrollado trastornos neurológicos idénticos. O por qué algunos comienzan a escuchar voces, no dentro de su entorno, sino dentro de su cabeza. Una voz metálica, persistente, que no desaparece ni con medicamentos. El patrón es claro, pero no oficial: si hablas demasiado, desapareces. Si recuerdas algo que no deberías, eres internado. Si insistes, tu historial clínico cambia de la noche a la mañana. Así que, ¿cuánto control realmente tenemos sobre nuestra mente? Y peor aún, ¿sigue siendo nuestra? Hay informes clasificados que describen el uso de antenas de baja frecuencia para inducir estados emocionales colectivos. Algunos aseguran que pruebas de este tipo se realizaron sobre pequeñas poblaciones sin su consentimiento. Nadie recuerda nada, pero todos se sienten distintos desde entonces. ¿Y si el Área 51 no busca proteger secretos del espacio exterior, sino del espacio interior, el más oscuro de todos, la mente humana? Y lo más aterrador no es lo que ya ocurrió. Es que aún podría estar ocurriendo, ahora mismo. Número 5.
bases subterráneas interconectadas. Nadie habla de lo que hay debajo. No de los hangares, ni de los aviones secretos, sino de los túneles. Kilómetros y kilómetros de pasillos bajo el desierto de Nevada, que no aparecen en ningún plano oficial. El exmilitar Thomas Castello, antes de desaparecer sin dejar rastro, aseguró que bajo el Área 51 existen instalaciones conectadas por trenes magnéticos que viajan a velocidades imposibles, comunicando Groom Lake con otras bases en Colorado, Nuevo México y aún más al sur. Pero, ¿por qué ocultarlo? Porque estos túneles no solo transportan tecnología. Según varios denunciantes, también mueven seres no humanos, no soldados. Entidades que jamás verías en la superficie. En 1992, un ingeniero civil fue contratado para excavar en una sección restringida. 3 semanas después, se reportó su muerte por colapso pulmonar. Su esposa afirma que lo que recibió no era su cuerpo. Entonces, ¿qué hay ahí abajo? Y lo más inquietante, ¿quién controla realmente lo que se esconde bajo nuestros pies? Los planos filtrados por insiders revelan algo más siniestro que una simple red de transporte. Hablan de niveles. No 2 o 3, sino 7, descendiendo más allá del límite seguro para la vida humana. En los primeros niveles, laboratorios y hangares. En los inferiores, zonas de confinamiento, biotecnología y salas con puertas que, según los denunciantes, jamás deben abrirse. Bob Lazar, uno de los nombres más conocidos en esta conspiración, mencionó tecnología que no solo desafiaba las leyes de la física, sino que parecía haber sido desenterrada de otro mundo. ¿Por qué estaba en manos del gobierno? ¿Y por qué, después de sus declaraciones, su historial académico y profesional fue completamente borrado? Otro excontratista, que trabajó bajo el seudónimo Víctor, publicó en 1997 un video donde supuestamente se ve a una entidad no humana siendo interrogada. Lo grabó desde uno de los niveles subterráneos. El gobierno nunca confirmó ni desmintió el metraje, pero semanas después, desapareció sin dejar rastro. Así que, si estas bases existen, ¿para qué sirven en realidad? ¿Control? ¿Investigación? ¿O algo más? Hay teorías que aseguran que forman parte de un proyecto global, vinculado con otras instalaciones como Dulce, Wright-Patterson y Cheyenne Mountain. El silencio no es casualidad. El miedo no es accidental. Lo más perturbador no es lo que sabemos, sino lo que jamás podremos probar. Y ahora que has escuchado esto, pregúntate, ¿realmente estás a salvo allá arriba, si algo más se mueve debajo? Número 6. Tecnología antigravedad y viajes en el tiempo. Hay proyectos dentro del Área 51 que no pertenecen a este siglo, ni a este tiempo. Los rumores sobre tecnología antigravedad no nacen de teorías conspirativas sin fundamento. Se originan en testimonios filtrados, documentos clasificados y científicos que lo arriesgaron todo para advertir lo que vieron. Uno de ellos fue Bob Lazar. Aseguró haber trabajado en el sitio S4, una instalación secundaria del Área 51, donde fue asignado a la ingeniería inversa de un artefacto con propulsión antigravitacional. No era un prototipo militar. Era algo no humano. Describió un reactor capaz de manipular la gravedad, distorsionar el espacio-tiempo y desplazarse sin producir sonido alguno. Según Lazar, el sistema usaba un elemento que en ese entonces no existía oficialmente, el elemento 115. Años después, fue reconocido por la ciencia, pero nunca explicado del todo. ¿Por qué ocultarlo durante tanto tiempo? Pero eso no es todo. Investigadores como el físico Michael Wolff afirmaron que la manipulación gravitacional del Área 51 iba más allá de la propulsión. Hablaban de portales, de saltos en el tiempo, de experimentos con relojes atómicos que se desfasaban tras cada prueba. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere hacer, ¿y si el gobierno ya viajó al futuro y no le gustó lo que vio? Hay documentos filtrados que describen estructuras subterráneas dentro del Área 51 donde el tiempo no fluye como en la superficie.
Ex trabajadores afirman que dentro de ciertas cámaras se producían anomalías de percepción, donde podían pasar horas, mientras en el exterior solo transcurrían minutos. Algunos salían con migrañas, otros con recuerdos que no podían ubicar en su propia línea temporal. ¿Experimentos de manipulación cuántica? ¿O simples pruebas fallidas con consecuencias impredecibles? Uno de los casos más perturbadores fue reportado en los 90, un ingeniero fue declarado muerto por exposición a radiación en un accidente interno. Pero 10 años después, un hombre con su mismo rostro y ADN fue detenido en un aeropuerto de Nueva Zelanda. No recordaba nada desde 1987. Según él, despertó en medio del desierto con una nota pegada al pecho que decía cerrar el ciclo. En 2015, una fuente anónima filtró imágenes térmicas tomadas por satélite sobre Groom Lake, en las que se observaban picos energéticos no explicables por ninguna fuente tecnológica conocida. Las coordenadas coincidían con la supuesta puerta de inversión temporal. Expertos consultados aseguraron que esas fluctuaciones solo serían posibles si se tratara de tecnología capaz de alterar la estructura misma del tiempo. ¿Y si no se trata solo de explorarlo, sino de reescribirlo? Esto conecta con un patrón oculto, científicos asociados al Área 51 que desaparecen repentinamente o mueren en accidentes absurdos. Algunos dejan cartas con frases incoherentes como no puedes cruzar 2 veces el mismo punto o el pasado no te quiere de regreso. ¿Son delirios o advertencias? La tecnología antigravedad podría ser la superficie. El verdadero núcleo de Groom Lake podría estar anclado en una guerra por controlar el tiempo, no el espacio. Pero nadie habla. Nadie niega. Porque admitirlo sería aceptar que hay alguien allá adentro, que ya ha visto nuestro futuro. Y si ese futuro ya fue alterado, ¿cuándo comenzaremos a notar las consecuencias? Número 7. Desapariciones y silenciamiento de empleados. ¿Y si te dijera que muchos empleados del Área 51 simplemente dejaron de existir? No hay renuncia, no hay funerales. Solo desaparecen, como si alguien borrara su historia. En los archivos filtrados del gobierno, hay nombres tachados. Personas que alguna vez trabajaron allí, ahora no tienen registro de nacimiento, ni familia que los reclame. ¿Por qué nadie habla de ellos? ¿Por qué sus historias se desvanecen? Todo empieza cuando firmas un contrato que no puedes romper. Pero, en algunos casos, ni siquiera eso es suficiente. Así que cuando un técnico reporta actividad no humana, al poco tiempo, su coche aparece vacío en el desierto. Las cámaras, misteriosamente, no grabaron nada. Y nadie pregunta. No es ficción. Ex empleados como Bob Lazar lo advirtieron. Pero, ¿cuántos más hablaron y no llegaron a contarlo? Con esto, no hablamos solo de secretos militares. Hablamos de vidas borradas como si nunca hubieran respirado. Algo, o alguien, vigila desde las sombras. Pero, lo más perturbador, apenas comienza. La siguiente desaparición dejará una señal que jamás debió revelarse. El caso de Tomás Castello, ex oficial de seguridad de nivel alto en Dulce, una instalación subterránea supuestamente conectada con el Área 51, es una advertencia. Él filtró documentos y habló de experimentos genéticos con entidades no humanas. Después, desapareció. Su familia lo buscó. No hubo rastros. Solo silencio. Pero, ¿qué ocurre cuando no pueden silenciarte con miedo? Hay testimonios de trabajadores que recibieron advertencias veladas: si hablas, desapareces. Algunos abandonaron sus casas dejando platos servidos sobre la mesa. Sin señales de lucha. Sin llamadas. Sin despedidas. Así que, ¿cuántos secretos puede ocultar un desierto antes de que empiece a devorar a los que los conocen? ¿Y si mañana el próximo fueras tú, alguien notaría tu ausencia? Ahora ya lo sabes, los secretos más oscuros del Área 51 no están en los archivos, ni en los documentales, están en las historias que nadie se atreve a contar. Historias enterradas bajo capas de silencio, desapariciones y miedo.
Si este video te hizo pensar, déjame tu comentario, quiero leer qué opinas tú. Suscribirte me ayudaría más de lo que imaginas, y si ya lo hiciste, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos muy pronto, con más misterios. Y recuerda, algunas puertas no deberían abrirse. Buenas noches.